Iniciando entonces la orden del día, ofrezco la palabra al diputado Jorge Rackber. Le propongo entonces al diputado Miguel Mellado iniciar la discusión y se prepara Henry Leal. Gracias, presidente. Presidente, mire, Interior no da claridad de para dónde vamos. No hay estrategia, solo decisiones rápidas en el camino. Para dar respuestas a la delincuencia necesitamos liderazgo, coordinación, claridad en agenda del Ejecutivo. No lo digo yo, lo dijo Catalina Pérez. Mire, también necesitan agenda clara, para eso necesitamos liderazgo y coordinación. Camila Rojas. Mire, yo estoy de acuerdo con ellas. Yo creo que el gobierno ha fallado en la región de la Araucanía, incluso con estado de excepción constitucional. Yo concuerdo, Catalina, con usted, con su intermedio presidente, por lo que dijo, porque la verdad es que creo que aquí lo que ha fallado es que vayamos a buscar a los terroristas que sabemos dónde están, aquellos que salen a dispararle a chilenos a la Ruta 5, y que en estos momentos se ha logrado que cada día más, ¿cierto?, haya más miedo en la región de la Araucanía. Hoy me comuniqué con una familia que anoche le quemaron camiones cerca de Victoria. Y la verdad es que esto es pan de cada día, de cada día. La extorsión y la amenaza a los agricultores es todos los días. Y la verdad es que veo que Interior no da claridad para dónde vamos, ¿cierto? Tal cual como dijo la vicepresidenta de esta Cámara, Catalina Pérez. De dicho, presidente, muchas gracias. Gracias, diputado Mellado. A continuación le ofrezco la palabra al diputado Henry Leal y se prepara la diputada Gloria Navellán. Gracias, señor presidente. Anoche hubo 2 atentados en la región de la Araucanía, pero esta vez con características distintas. El primero de ellos en la ciudad de Victoria. Ya no fue un atentado en la zona rural. En pleno corazón urbano de Victoria, encapuchados quemaron 4 camiones, pero no camiones forestales ni madereros, camiones que estaban destinados a transportar la alimentación de los niños de escuelas vulnerables. Esa es la cobardía con que actúan estos delincuentes, quemando camiones que distribuyen los alimentos para los niños de escasos recursos. De eso estamos hablando. El segundo atentado en Lautaro ocurrió a menos de 1 kilómetro de la zona urbana de Lautaro, en una empresa de áridos, que dejaron letreros contra ley Naín Retamal. Han de saber estos delincuentes que esta ley que recién hoy día entró en vigencia es una herramienta eficaz. Por eso están preocupados, porque el día que atenten contra un carabinero y lo asesinen, se expondrán a cadena perpetua. Por eso están preocupados. Pero mi preocupación aún más es que el gobierno, al menos en la Araucanía, cree que el tema está controlado. Y yo quiero decirle a los queridos colegas que todos los días hay atentado en la Araucanía. Sí, todos los días. Y el gobierno mira para el techo una y otra vez, sin dar explicaciones respecto del caso. Ha recrudecido la violencia en la Araucanía y esto sigue y sigue y el gobierno no se hace cargo del problema. Estamos trabajando, dicen. Estamos presentando las querellas, dicen. Eso no resuelve nada. Aquí se requiere un cambio de actitud, ir a enfrentar a los delincuentes donde están. Todos sabemos dónde están. Están en Temuco-Iscuy. Pero ahí está vedado, ahí no se puede entrar. Ahí no llega el Estado de Derecho. Ahí no hay Estado de Derecho. Entonces, o nos ponemos firmes, señora ministra, por su intermedio presidente, o este tema va a seguir incrementándose la violencia todos los días. Pero mire, ya nada nos sorprende. Cada día puede ser peor. Y un recado por su intermedio a la señora ministra presidente. No le puede quitar el piso a Carabineros cuando un día antes que entre en vigencia la INAIN. Usted no puede decir, ministra, por su intermedio, que lo va a terminar los tribunales. Usted no es comentarista de los tribunales. Los tribunales califican si hay una legítima defensa. Aclare sus dichos con Carabineros porque le hizo una quitada de piso, ministra. Eso no se hace. He dicho. Bien, a continuación le ofrezco la palabra a la diputada Gloria Navellán y se prepara Sergio Bobadilla.
Muchas gracias, presidente. Saludo en primer lugar a las ministras presentes y quiero decir lo siguiente, ministra. Mire, yo estuve en la región este fin de semana. Si es que el diputado permite que la ministra me ponga atención, por favor. Gracias, presidente. Estuve en la región este fin de semana y no vi una sola patrulla de militares en todo el recorrido que hice, que fue básicamente Collipulli, Ercilla, Victoria y Traillén. Tal como decía el diputado Leal, no hubo dos, hubo 3 atentados en la región de la Araucanía, más un cuarto en la provincia de Arauco. En uno de estos atentados surgió un nuevo grupo, porque acá aparentemente a nuevos temas surgen más grupos. Ahora tenemos al grupo Huaychafe Autonomistas Cautín, con K. Entonces, ¿sabe, ministra? Tal como en mis votaciones anteriores, por su intermedio, presidente, debo informarle, ministra, que yo voy a votar en contra de este estado de excepción. Y voy a explicar por qué. Porque a diferencia de la gran mayoría de los colegas míos de la región que votan a favor, porque dicen que es el mal menor, yo, ministra, por su intermedio, presidente, le digo que ¿qué mal menor si no tenemos nada? Porque hoy día los atentados siguen siendo exactamente igual en la Ruta 5 y con mayor razón en la ruta secundaria. Hoy día no existe protección, no puede ser que hayamos tenido atentados en plena Ruta 5 estando en estado de excepción. No hay justificación posible para eso, ministra, por su intermedio, presidente. Entonces, la verdad es que yo creo que acá o nos ponemos colorados de una vez o sencillamente esta cuestión va a seguir. Yo entiendo que en la región metropolitana, en la quinta región, en Antofagasta, en el norte, estamos superados con la delincuencia. Pero en la Araucanía y Arauco no solo tenemos delincuencia, sino que además de delincuencia tenemos terrorismo. Y por lo mismo, ministra, o tenemos un estado de excepción, como corresponde, con patrullaje real, no solo en la Ruta 5 Sur, sino que además en las rutas principales y secundarias de la región, o sencillamente, por su intermedio, presidente, ministra, no nos venga a pedir más que renovemos una mentira, por favor. Muchas gracias. Bien, a continuación le ofrezco la palabra al diputado Sergio Bobadilla y se prepara Miguel Ángel Becker. Presidente, ¿por qué no pide silencio en la sala, por favor, antes de intervenir? Presidente, por su intermedio, y todo lo que diga va a ser por su intermedio a la señora ministra, presidente. Presidente, hoy día tenemos a la ministra un nuevo mártir de Carabineros. Cada semana estamos teniendo un nuevo mártir. Y sin duda que lo que llama la atención, ministra, por su intermedio, presidente, es que muchos de los que están al frente del Partido Comunista y del Frente Amplio salen muy acongojados haciendo declaraciones y expresando sentimientos de dolor frente a lo ocurrido. Y tenemos otro escenario, pues, presidente. Ministras, ministros y el propio presidente salen vestidos de negro en señal de luto. Pero las señales que dan, por su intermedio, presidente, a la ministra, son total y absolutamente contradictorias. En el pasado denostaron, desprestigiaron a la institución. Yo los invito a que hoy día se hagan responsables de lo que hicieron en el pasado, porque las consecuencias las estamos viendo toda la semana con carabineros asesinados. Presidente, por su intermedio, ministra, a usted y a su gobierno, yo la invito a que sea consecuente, porque un día usted aparece diciendo, si un delincuente se arranca, hay que dispararle. Usted lo dijo el 29 de marzo. ¿Qué es lo que dice el día 9 de abril? Se tiene que establecer qué objetivo tuvo para dispararle. ¿A qué le creemos, ministra? ¿Lo que dijo antes o lo que dijo ayer? Estas son las inconsecuencias. Diputada Riquelme, punto de reglamento.
Presidente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 55, número 15 del reglamento, corresponde, y reitero, señor presidente, con todo respeto, no es facultativo, corresponde que llame al orden al diputado. No se refirió en ningún ápice de su discurso al tema en cuestión, y eso queda claramente señalado en nuestro reglamento. Y en segundo lugar, al dirigirse a la ministra, por su intermedio, presidente, así se debe hacer. Por lo tanto, yo no le pido que otra cosa más que llamar al orden, que es la sanción que corresponde. Diputada, tiene toda la razón en el primer punto. Efectivamente, los diputados y diputadas están obligados a pronunciarse sobre la materia en cuestión en el debate de la sala. Se los voy a hacer ver cada vez que falten a ese punto del reglamento. Diputado Becker, se prepara diputado Diego Ibáñez. Buenas tardes, presidente. Saludar a los colegas. 3 atentados el fin de semana en nuestra región de la Araucanía. Vivimos una crisis de seguridad y delincuencia nunca antes vista. Estamos muy cerca del punto de no retorno. En el norte, una migración desatada en los puertos de nuestro país como principales puntos de tráfico de drogas. En la región metropolitana, con violencia inusitada, despiadada contra la población y nuestros carabineros. Y en el sur de Chile, con una crisis que lleva más de 2 décadas, en donde la violencia, el terrorismo, el narcotráfico, el robo de madera y la extorsión es parte de cada día. Es triste y profundamente preocupante la situación de nuestro país, nuestro Chile, y preocupa además por la postura de este gobierno, que sistemáticamente criticó a nuestros carabineros, habló de refundar la institución, de refundar Chile, los trató de asesinos, animales, y hoy, luego de 3 asesinatos en menos de un mes, dicen estar con ellos y brindarles todo el apoyo necesario. Pero el apoyo duró hasta que uno de los nuestros carabineros repelió la muerte y dio muerte a un delincuente que trataba de atropellar a otro de sus colegas. Bastó solo eso para que el suboficial mayor Palma, para que la ministra del Interior cuestionara el accionar que pudo salvar la vida de otro carabinero. La pregunta es, ¿de qué lado están en el gobierno? ¿De qué lado está el gobierno? ¿Qué quieren para nuestro país, estimado presidente, por su intermedio? Muchas gracias. Que Dios salve a Chile. Gracias, diputado Becker. A continuación le ofrezco la palabra al diputado Diego Ibáñez y se prepara el diputado Jorge Rackberg. Gracias, presidente. A ver, qué mala memoria de varios parlamentarios y parlamentarias que hoy están imputándole a este gobierno malos resultados cuando los malos resultados fueron con el expresidente Piñera. Los malos resultados fueron con el expresidente Piñera. Este último año se han reducido un 30% los eventos de violencia. Datos de Carabineros. Se han reducido un 30% los eventos con armas de fuego. Datos de Carabineros. Las últimas 2 semanas, los eventos con presencia de armas de fuego bajaron un 45%, presidente. Las maquinarias y vehículos incendiados disminuyeron un 93%. Por cierto que falta más pega. Por cierto que falta más trabajo. Pero hoy están imputando resultados que son mejores a los que obtuvo su presidente, la derecha, en el gobierno anterior. Entonces, calma y responsabilidad con los dichos que se dicen acá, porque parece ser que cuando funciona la cosa no les gusta, cuando no funciona se quedaban calladitos. Entonces, presidente, yo creo que eso es muy importante de señalar, porque sabemos que falta todavía más trabajo, y para eso se necesita colaboración, respeto, trabajo por la pega que está haciendo nuestra ministra del Interior por su intermedio, presidente. Ahora, sabemos que las medidas del estado de excepción constitucional no bastan. Y eso es muy importante, que tengamos un diagnóstico compartido. Hay un combustible para esta violencia en la macrozona sur, un combustible. Y parece ser que se nubla el debate del fuego con el combustible de la pobreza, con el combustible de la cesantía, con el combustible del rezago en el desarrollo de la infraestructura pública por más de 20 años. Eso se llama pobreza multidimensional y también tienen que verlo como parte de la violencia que vive la macrozona sur. Y en ello necesitamos condiciones para avanzar. Sabemos que falta mucho trabajo, pero para eso necesitamos
colaboración. Y ese trabajo también tiene que ir acompañado de medidas que promuevan el desarrollo en la macrozona sur. Hablamos del Plan Buen Vivir, hablamos de la Comisión para la Paz y el Entendimiento y hablamos también del excelente trabajo que ha hecho el exministro de Desarrollo Social Moreno para tratar de colaborar. ¿Por qué él sí que colabora? Porque él sí parece que está convencido de que la solución tiene que ser integral y multidimensional. Por eso yo lo que pido, presidente, es que cada vez que tengamos esta votación hablemos con hechos, con datos, con responsabilidad y con colaboración. Nosotros vamos a aprobar esta prórroga considerando también que hay otra política pública que va en camino. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Ibáñez. A continuación le ofrezco la palabra a Jorge Rackber y se prepara Mauricio Ojeda. Gracias, señor presidente. Votaré favorablemente esta nueva prórroga porque no tenemos otra alternativa, no tenemos otra opción, a pesar de que lo hemos conversado con las ministras, que saludo, ¿no es cierto?, a las ministras que se encuentran en la testera. Siempre estamos dispuestos a poder colaborar respecto a este tema. Y hay una cosa que yo dije hace ya bastante tiempo y dirán el disco rayado, el tema de la seguridad alimentaria. Que en la medida que hubiese violencia en la macrozona sur se ponía en riesgo la seguridad alimentaria. Y en horas de la madrugada ocurrió en la comuna de Victoria, camino hacia Traiguén, un hecho muy violento, que es atacar a una empresa que provee de alimentos a los colegios a través de la JUNAEP. Entonces, cuando se llega a tales extremos que finalmente se le trata de privar a los alumnos de colegios urbanos como rurales del alimento, no estamos bien. Y ahí, ministras, creo que hay que avanzar un poco más respecto a este tema. Creo que el estado de excepción, y aquí todos deben coincidir, es insuficiente y hay que tomar nuevas medidas. Y siempre van a tener de este diputado todo el apoyo para tomar medidas que sean a lo mejor bastante más complejas, bastante más dolorosas, pero sí vamos a apoyar al gobierno cuando esas medidas, que pueden ser muy dolorosas, finalmente den el resultado de poder volver a tener paz, seguridad y trabajo en la región de la Araucanía, que ha sido afectada a los niños, a las mujeres, a los trabajadores, a los pequeños y medianos agricultores. Votaré favorablemente, pero espero nuevas medidas. Gracias. Bien, muchas gracias, diputado. A continuación le ofrezco la palabra al diputado Mauricio Ojeda y se prepara Gaspar Rivas. Muchas gracias, presidente. Buena la minuta que le llegó al diputado Ibáñez por parte del gobierno por su intermedio, presidente. Y buena la minuta porque comparto efectivamente que comienza en el gobierno del presidente Piñera esta situación de manera incontrolable. No tiene que ver solamente con el actual gobierno. El gobierno del presidente Piñera efectivamente no fue lo suficientemente fuerte para que hoy día no tengamos esta crisis de seguridad en todo Chile. Eso es lo primero. En segundo lugar, comparto con que la pobreza en la Araucanía es una de las llamas que incendia todo esto. Pero ¿sabe por qué? Y son 25 años. Ahí se equivocó, estimado colega Ibáñez. ¿Por qué no se puede derrotar la pobreza? Porque no se puede entrar a aquellas comunidades, a aquellos sectores. El Estado no entra a aquellos lugares. Si vas a aquellos lugares, te queman los vehículos, te disparan, te matan. El Estado no entra. Esa es la justificación. No tiene que ver con una falta de voluntad, estimado colega Ibáñez, por su intermedio, presidente. Y para terminar, ministra Toá, con todo respeto le pido por favor que cuando se trate de Carabineros de Chile ejerza el respeto que esta institución se merece, sobre todo las víctimas fatales, las viudas, los hijos y todos los familiares. Vestir de negro en un funeral y un par de horas después, cuando aún no se secaban las lágrimas de esta familia, y usted le quita el piso a Carabineros, en lo personal, ministra, no me parece. Y tenía que decírselo. ¿No? Sí. Diputado, bueno, se le acabó su tiempo, pero de todas maneras lo voy a interrumpir para recordarle que usted tiene que referirse a los ministros de Estado a través de la mesa. Bueno, de todas maneras hago recuerdo a la sala en su conjunto que es necesario referirse a los ministros y ministros de esa manera. A continuación le ofrezco la palabra al diputado Gaspar Rivas y luego Jorge Guzmán.
Le ofrezco la palabra al diputado Jorge Guzmán. Gracias, presidente. Presidente, he votado a favor de cada una de las solicitudes de prórroga de estado de excepción y lo he hecho con la convicción de que esta es la única herramienta que hoy puede ser efectiva para enfrentar el terrorismo y el crimen organizado en la macrozona sur. Siempre he estado disponible para colaborar con el Gobierno en la función de resguardar el orden público. Lo hice como miembro de la fallida Mesa de Seguridad, lo he hecho concurriendo con mi voto a favor en cada iniciativa en la materia que ha pasado por esta sala y lo hago también como autor por el proyecto de ley de registro público de prófugos de la justicia que, por su intermedio, presidente, le solicito a la ministra desde ya que le pueda dar urgencia. Pero debo admitir que tengo algunas dudas que pueden ser respondidas por su intermedio, presidente, por la ministra Toá, a quien le pido que nos me ponga atención un segundo. Por intermedio de la mesa, en caso que se produzca un enfrentamiento armado, ¿los funcionarios de Ejército están autorizados a utilizar su arma con municiones letales? ¿Están autorizados a actuar como personal militar o se les obliga a usar balas de salva? Presidente, ¿podría reponerse el tiempo para hacerle la pregunta a la ministra? Bien, diputado, continúe. ¿Me puede reponer, presidente, me puede reponer el tiempo? Presidente, ¿me puede reponer el tiempo? Ya, queda más. Presidente, por intermedio de la ministra. Ministra. No, es que así no se puede, presidente. Ministra, por su intermedio, presidente, necesito que si me puede responder un par de preguntas antes de aprobar hoy día el estado de excepción. Primero, ministra, en el caso que se produzca un enfrentamiento armado, ¿los funcionarios del Ejército están autorizados a utilizar sus armas letales o deben actuar con balas de salva, como se ha señalado en la prensa? Y lo segundo, ministra, en el caso improbable, y Dios quiera que nunca pase, que haya un enfrentamiento armado en que un civil resulte fallecido, ¿va a contar ese ejército, ese militar, con el apoyo del Gobierno? ¿Va a contar con el respaldo del Poder Ejecutivo? A continuación le ofrezco la palabra a la diputada Mercedes Bulnes y se prepara Stefan Schubert. Presidente, no puedo justificar ni menos compartir que sectores políticos quieran levantar consignas fáciles que validen objetivos políticos cortoplacistas, que no van al meollo del problema de seguridad que vive el país y que a pretexto de defender a las policías ataquen al gobierno del presidente Boric, olvidando que las raíces de la violencia están en un largo pasado de injusticia y discriminación. Lo que no es nada distinto a lo que nos tienen acostumbrados. Sin embargo, dado el contexto actual, me resulta especialmente alarmante esta actitud miope y sin ningún sentido de Estado. Por eso he solicitado palabra en esta ocasión. Al igual que la mayoría de los diputados oficialistas, he votado siempre a favor de la prolongación del estado de excepción en la región de la Araucanía. Lo he hecho porque la tarea de las Fuerzas Armadas ha dado frutos, tanto colaborando en distintas tareas en el estado de excepción de la macrozona sur, como resguardando infraestructura crítica en la frontera norte, lugares ambos donde la realidad geográfica ha hecho necesaria su participación. Sin embargo, no creo que el estado de excepción sea el remedio de los requerimientos de seguridad pública. Ello es tarea de las policías. Las Fuerzas Armadas no tienen preparación para realizar labores de orden público y seguridad. Su propósito es otro. Pero de manera excepcional el sistema permite su colaboración en distintos ámbitos. Hacer de esta excepción una norma general, como algunos pretenden, no solo sería un sinsentido lógico, sino que terminaría por desnaturalizar y llevar al límite a las instituciones castrenses por el mero capricho de algunos. La seguridad no se recupera limitando derechos constitucionales, se recupera con instituciones fuertes que cumplan con su deber. Por esta causa debemos fortalecer a Carabineros y a la PDI con más recursos humanos y financieros, con mejor formación, con mayor capacidad de investigación e inteligencia, tal como lo ha estado haciendo nuestro Gobierno, cuyos esfuerzos aplaudimos. Por esta causa también debemos cuidar a nuestras Fuerzas Armadas, utilizándolas de manera adecuada, conforme a su propia formación institucional, conforme a su propia opinión experta. Por tal motivo, presidente, junto con manifestar mi voto a favor de la renovación solicitada por el Ejecutivo, quisiera expresar
mi más absoluto rechazo a un discurso que solo busca rédito electoral y no colaborar con nuestro país y con nuestra sociedad como se requiere. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Mercedes Bulnes. A continuación le ofrezco la palabra al diputado Stefan Schubert. Se prepara Sebastián Videla. Muchas gracias, señor presidente. Chile es un país de péndulos y eufemismos. Es un país pendular, ya que muchas veces hemos quedado hipnotizados de tendencias y de lo políticamente correcto, lo cual nos hace pasar de un extremo a otro. Eso lo podemos ver reflejado en la actitud del gobierno, un gobierno que ensalzó la violencia y hoy, paradojalmente, lo vemos a regañadientes defendiendo las instituciones y respaldando a Carabineros. Pero también Chile es un país de eufemismos. Hemos llamado a lo bueno malo y a lo malo bueno. Esto es un signo de la situación anómica de nuestra sociedad. Por ejemplo, desde hace algunos años muchas personas decían llamar violencia rural al terrorismo que tenemos en la Araucanía. Esto no es una cuestión de menor importancia, dado que un acto de violencia puede tener diversas connotaciones tratando de soslayarse la principal de ellas, cuál es obtener un resultado político. Y en la Araucanía, los actos que vemos semana tras semana persiguen una finalidad política, la que busca desestabilizar el orden institucional de la República. Por ello, no podemos seguir llamando violencia rural al terrorismo y no podemos combatir actos terroristas con instrumentos que poseemos hoy en día. Hace 3 meses hizo un llamado no fácil. Solicité al presidente de la República que decrete estado de sitio. La misma solicitud le hice a la ministra del Interior aquí presente. En esa intervención señalé que estamos en medio de una crisis de seguridad y el resultado hoy está a la vista, ya que en menos de 25 días murieron 3 carabineros. Me pregunto, ¿acaso el gobierno quiere que mueran civiles en la Araucanía? ¿Están dispuestos a cargar con esa responsabilidad durante toda su vida? Como representante de los habitantes de la Araucanía, hago un nuevo llamado al gobierno a que decrete estado de sitio en la Araucanía. Aquella convicción no solo debe ser en el papel, sino que también en hechos, lo cual se debe notar en las propuestas que hará el Ejecutivo respecto, por ejemplo, de las reglas del uso de la fuerza. No queremos reglas de uso de la fuerza que aten de manos a nuestras policías de fuerza y Fuerzas Armadas. Queremos reglas realistas que permitan defender a quienes atentan contra Chile y contra nuestra democracia. Hoy más que nunca se hace necesario avanzar a paso firme en un estado de excepción de verdad en la Araucanía, que dé certezas y seguridad a nuestros compatriotas y permita que nos sientamos escuchados. Bien, muchas gracias, diputado Schubert. A continuación le ofrezco la palabra al diputado Sebastián Videla y se prepara Andrés Joanet. Muchas gracias, presidente. Como diputado de la región de Antofagasta, nuevamente vamos a apoyar esta medida, sabiendo que es algo que los vecinos y vecinas de la macrozona sur hoy día ven que va avanzando y tomando acciones concretas que, en definitiva, no es lo más óptimo, pero hay que tomar acciones quizás más drásticas para poder enfrentar el crimen organizado. También valorar que la Fiscalía extendió a todo Chile la solicitud de prisión preventiva para extranjeros indocumentados que sean detenidos, algo que lo habíamos solicitado en la mañana y que nos pone muy contentos, sobre todo a la gente de región que no estaba siendo considerada en este aviso, en esta solicitud que se dio a conocer a través de la Fiscalía Nacional. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Videla. A continuación le ofrezco la palabra al diputado Andrés Joanet. Se prepara Álvaro Carter. Muchas gracias, presidente. Es distinto, naturalmente, la violencia rural al terrorismo. Efectivamente. El año 2015-2016, Chile tenía un estándar de terrorismo por sobre países como Estados Unidos, Francia, Italia, Alemania. Y por tanto ahí se llamaba violencia y delincuencia rural. Ahí no se le podía llamar terrorismo a lo que no era terrorismo, pese que la derecha en ese tiempo decía que era terrorismo. Después les tocó gobernar y bajamos no a la B, bajamos a tercera y cuarta división. Chile hoy día, y a partir del gobierno del presidente Piñera, es uno de los países con mayor nivel de terrorismo. Así de simple. Hoy día estamos en el lugar número 17 y estuvimos en el 18 con el presidente Piñera. Extraordinario. Extraordinario. Digamos la verdad, porque si vamos entonces a sincerar las posiciones, sincerémoslas. Cuando bajamos el nivel de terrorismo y llegamos a niveles de Colombia fue en el gobierno del presidente Piñera. Ahí están las cifras. Lo que tenemos que hacer hoy día es otra cosa. Lo que tenemos que es tener respuesta para salir de esta crisis en la Araucanía, porque en la Araucanía, más allá de nuestros discursos, necesitamos propuestas. Necesitamos efectivamente respaldar a los carabineros, pero tenemos pocos carabineros.
¿Cuántos carabineros hay por comuna hoy día en las comunas de la macrozona sur? 5 carabineros promedio en la comuna. Y es porque en definitiva no tenemos carabineros, y ese es un tema que no viene de ahora. Que el gobierno tiene que preocuparse. Pero no es un tema solamente ahora, es un tema que se arrastra fundamentalmente por las malas políticas públicas en materia de seguridad que este país ha tenido los últimos años. Porque Chile no es lo mismo que hace 10, 15 años atrás, a lo que se suma todos los problemas que se han señalado acá. ¿Qué cosas tenemos que hacer o podemos hacer, ministra, por su intermedio? Crear una nueva prefectura de control de orden público. Tenemos una nueva prefectura de control de orden público que se hizo en el gobierno de la presidenta Bachelet, el gobierno del presidente Piñera. Lo único que hizo fue crear el Comando Jungla, que nunca existió. Le entregó los MOWAT del año 1981 versus los Panhard que nosotros entregamos en 2015. Esa es la diferencia. Pero hoy día tenemos que crear una nueva prefectura de control de orden público en Arauco. No es suficiente la prefectura de control de orden público que tenemos en Pailahueque porque no da para toda la capacidad de esa macrozona, de la macroregión. Tenemos que tener dos prefecturas de control de orden público. Eso es necesario para que haya un general a cargo en Cañete y un general a cargo en Pailahueque. Tenemos que sumar nuevos carabineros, porque si no tenemos más carabineros, por lo menos 200 o 300 carabineros más por turno, porque hoy día tenemos muy pocos carabineros por turno. Eso en términos concretos. Tercero, tenemos que tener vinculado a esto un proyecto de verdad que supere el plan de Buen Vivir, a pesar que mucho se nos ha hablado del plan Buen Vivir, pero no se ha visto en términos objetivos qué pasa con el plan Buen Vivir. Porque la Araucanía sigue siendo pobre y sigue inexorablemente va a seguir siendo pobre si no tenemos inversión real en un modelo de desarrollo para la región, que naturalmente ponga como variable la cuestión cultural, porque la Araucanía no se entiende sin su variable cultural, que es muy importante y es fundamental para entender también la región y también la macrozona sur. Pero necesitamos inversión de verdad. ¿Cuánto se invierte en la región? En la región se invierte anualmente 1.500 millones de dólares. Esa es la inversión en la región. Necesitamos casi doblar eso para salir de los índices que tenemos, porque hay comunas, ministra, y usted lo sabe por su intermedio, presidente, que tenemos índice de desarrollo humano africano. Esa es la realidad de la región. Y para eso el gobierno tiene que hacer un poquito más. Y tiene que hacer más en la región, porque en las regiones se está haciendo poco. Porque tenemos déficit con los CEREMI, porque tenemos déficit en vivienda, porque tenemos déficit en agua potable rural, porque tenemos una serie de déficits y la verdad, el gobierno ha hecho poco. Porque necesitamos liderazgo regional, porque no puede ser que todos los problemas le lleguen a la moneda. Necesitamos liderazgo regional, que se lidere la región, desde la región, para sacarla a la región adelante. Porque tenemos las capacidades, pero la verdad, el gobierno de la región no está dando el ancho. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Lloneta. A continuación le ofrezco la palabra al diputado Álvaro Carter y se prepara Daniel Melo. Muchas gracias, presidente. Primero, solidarizar con Leonidas Romero, que hoy su casa fue quemada. Nos enteramos un rato atrás que fue víctima de un ataque su propiedad. Hoy nos encontramos debatiendo sobre una medida que bien es incompleta, porque los ataques terroristas siguen ocurriendo. Es importante realizar todos los esfuerzos posibles en virtud de la seguridad de los chilenos y chilenas que sufren a diario con el crimen organizado. Pero hoy votaré en contra y serán por los siguientes puntos. Primero, el Puerto San Antonio. La ONU, la semana pasada, nos entregó información de la grave situación que vive el Puerto San Antonio en cuanto al movimiento de drogas. ¿Qué está haciendo el gobierno? Cero. Segundo, los altos índices de delincuencia que registra la región metropolitana son inusitados, con grupos organizados y narcotráfico nunca antes vistos. Santiago padece una crisis sin precedentes en materia de seguridad. Los datos que nos entregan nuestras policías son decidores. Según las cifras entregadas en el Centro de Estudio de Análisis del Delito, 934 personas murieron el año pasado a causa de delitos de mayor connotación social. En promedio mueren 77 personas al mes, lo que equivale a 2 personas al día. Homicidios aumentan un 34%, violaciones aumentan un 12%, robo de vehículos aumentan un 40%, robo con violencia e intimidación aumentan un 64%. En la región metropolitana vivimos el peor de los mundos. Hoy estamos viviendo, como diría la ministra, el gatillo fácil, pero de la delincuencia. Entonces el gobierno no puede ser solamente un espectador. Por lo mismo, le doy 2 consejos gratuitos, públicos, de calidad al gobierno. Primero, humildad. Reconozcan que están sobrepasados. Y segundo, déjense de grandes frases y eslogan que no sirven para nada. Como dijo hoy la diputada Catalina Pérez, hay que trabajar. Por último, ministra,
por su intermedio, señor presidente, no es excusa la inexperiencia. Por lo tanto, necesitamos trabajar el pos de los chilenos. Mi voto va a ser en contra mientras en Santiago no se establezca el estado de excepción. No podemos seguir. Muchas gracias, diputado Carter. A continuación le ofrezco la palabra al diputado Daniel Melo y se prepara Bernardo Berger. Gracias, presidente. Quisiera, por su intermedio, saludar a las ministras, ministra Maya Fernández, la ministra Carolina Toá, y decir que, bueno, una vez más, la bancada del Partido Socialista votará a favor del estado de excepción. Tenemos un compromiso, que es también el compromiso de nuestro gobierno, del presidente Gabriel Boric, de respaldar la agenda a favor de la seguridad y a favor del orden público. Cuando uno escucha el relato de los colegas de oposición, presidente, es como que la realidad tuviera dos caras. Pero cuando uno va a los datos concretos, ¿qué te dice la empiria? La realidad concreta, los hechos, no la ideología, no la falsa conciencia. Primero, los eventos de violencia se han reducido en un 30% durante los periodos del estado de excepción, si comparamos este mismo periodo un año antes. Segundo, los ataques incendiarios se han reducido en un 23% y los eventos con presencia de armas de fuego se redujeron en un 35% en las provincias con estado de excepción. Estos son los datos, presidente. No es el relato de la derecha, que busca hacer politiquería barata con el drama social que se vive en distintos lugares de nuestro país. Otros indicadores positivos que nos hablan de las últimas 2 semanas. Los ataques incendiarios bajaron en un 47%. Los inmuebles incendiados disminuyeron en un 68%. Los eventos con presencia de armas de fuego bajaron en un 46%. Estos son algunos de los datos concretos que hablan de que las cosas se están haciendo bien cuando trabajamos de manera conjunta. Y ese es el llamado que queremos hacer las y los socialistas. Pensemos en Chile, salgamos de las trincheras. Los temas de la seguridad ciudadana, del orden público, en todo el país son de interés nacional. No son de un interés particular de algún sector político. Es por eso que queremos hacer nuestro el llamado al presidente a trabajar en unidad por todas y todos los chilenos. Gracias, diputado Melo. A continuación le ofrezco la palabra al diputado Bernardo Berger y se prepara el diputado Gaspar Rivas. Muchas gracias, señor presidente, honorable Cámara. Señor presidente, Chile ha pasado a ocupar el lugar 17 en el índice de terrorismo global y es el segundo peor en América Latina, muy contrario a lo que deberíamos aspirar si es que en el año 2020 estábamos ubicados en el lugar 47. Esto es una clara señal de lo preocupante que es la situación de seguridad en nuestro país, ya que desde el año 2015 las causas por tráfico de armas han aumentado 7 veces. El porte de armas prohibidas se ha duplicado y desde el año 2018 las causas por el narcotráfico han aumentado casi en un 300%. En la región de Los Ríos, a la cual represento, la situación sigue la misma tendencia y ya se han instalado estas nuevas formas de delito emergentes con secuestro a adultos mayores, extorsiones a humildes locatarios que se ganan la vida decentemente, con quemas de maquinarias agrícolas y forestales, con tomas ilegales y amedrentamiento a agricultores. Con este preocupante panorama, en mi región no puedo menos que insistir una vez más que se extienda el estado de excepción constitucional hacia la región de Los Ríos, con un despliegue serio de las fuerzas de orden y seguridad, ya que es la única forma de evitar que la comunidad de la región siga viviendo en un clima de inseguridad y temor día a día. He dicho, señor presidente, muchas gracias. Gracias, diputado Berger. A continuación le ofrezco la palabra al diputado Gaspar Rivas y se prepara Juan Carlos Beltrán.
Gracias, presidente. Bueno, saludo por su intermedio a las ministras Toá y también a la ministra Fernández. Bueno, después de mucho pensarlo, la verdad es que me voy a tener que ver en la obligación de votar en abstención este proyecto de ley, por dos razones. En primer lugar, porque creo que ya está bien, después de un año de estar prorrogando el estado de excepción en la Araucanía, no porque crea que no hay terrorismo ni eso, lo hay, sino que porque no es la solución. La solución parte por hacer justicia histórica con el pueblo mapuche, que ha sido desprovisto a lo largo de más de 160 años de sus territorios ancestrales, que hoy día están en manos de las empresas forestales. Todos lo sabemos eso. No vamos a lograr nunca eliminar el cáncer a punta de aspirinas o de analgésicos. La mejor manera de eliminar un problema es atacando la causa que lo produce, no las consecuencias. Y además, segunda razón, es porque yo no puedo apoyar un estado de excepción en la Araucanía, al menos me voy a abstener, lo digo, mientras no haya un estado de excepción en la región metropolitana, porque esta situación ya no da para más. La delincuencia se ha tomado Santiago y se necesita un estado de excepción en la región metropolitana. Gracias, presidente. Gracias, diputado Rivas. A continuación le ofrezco la palabra al diputado Juan Carlos Beltrán. Se prepara Nelson Venegas. Muchas gracias, señor presidente. Saludo por su intermedio a las señoras ministras. Los graves hechos ocurridos esta madrugada en la Araucanía, específicamente la situación que afectó a la empresa Licopsa, emplazada en pleno radio urbano de Victoria, donde quemaron 4 camiones de transporte de alimentos para estudiantes. Esto es grave, dado que se les priva de su alimentación de los estudiantes más vulnerables, y ellos son absolutamente inocentes de lo sucedido, así como también son las víctimas de la empresa de Arios de Lautaro, a 1 kilómetro del radio urbano afectados por la quema de 2 maquinarias. Quiero recordar que la primera responsabilidad en materia de seguridad de todos los chilenos le corresponde al gobierno, y en eso no podemos perdernos. Por eso solicito dar señales de apoyo a las víctimas y sobre todo a Carabineros y a la PDI. Por su intermedio, señor presidente, no comparto lo expresado por la señora ministra del Interior al cuestionar el procedimiento de Carabineros a solo días de promulgada la ley Naín Retamal. Esto genera un clima de inseguridad, de incertidumbre para nuestras policías que puedan proceder y resguardarnos a todos. Por supuesto que votaré a favor de la extensión del estado de excepción. Sin embargo, este sigue siendo insuficiente. Por eso solicito por su intermedio, señor presidente, a la señora ministra del Interior para que la implementación de Carabineros que sea anunciada sea focalizada principalmente en la Araucanía, que es el lugar del país donde está más desbordada la violencia y en consecuencia donde más se requiere tecnología y herramientas. He dicho. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Beltrán. A continuación le ofrezco la palabra al diputado Nelson Venegas. Se prepara Jorge Zafirio. Señor presidente, saludar por su intermedio a las ministras que nos acompañan. Yo hasta el momento no creo haber participado en el debate respecto de los estados de excepción. Por una cuestión bien compleja, yo considero que los estados de excepción son excepcionales, no deberían ser estados permanentes. Pero entiendo, eso sí, que las razones se tienen que ajustar a la realidad de los acontecimientos. Por eso es que uno tiene que tener el pragmatismo suficiente para entender que los principios que uno tiene a veces se tienen que ajustar a la realidad y, por lo tanto, tal como en otras oportunidades, al igual que toda la bancada del Partido Socialista, votaré a favor del estado de excepción. Sin embargo, quiero aprovechar esta oportunidad, ministra, por su intermedio, señor presidente, de felicitar su gestión. Aquí durante todos los últimos días, lo único que yo he escuchado es ataques destemplados hacia la gestión que usted ha realizado. Y a mí me complica por una cuestión bien simple. Yo no era parlamentario y tomaba los conocimientos de las noticias a través de los distintos medios de comunicación, y había un momento histórico en que la situación estaba relativamente controlada en la macrozona sur. Incluso, por ejemplo, quien era el ministro Moreno, como se señaló anteriormente, y tenía una buena gestión. Hasta que el presidente de la época
se le ocurrió traer un determinado denominado Comando Jungla y generó las condiciones para que estallara un conflicto con un muerto, que es un comunero, que es el comunero Catrillanca, y desde ahí se perdió el control de todo. Y ahí es donde se generaron todos los conflictos que hasta el día de hoy existen. Y entonces yo muchas veces escucho, con respeto se los digo, que parece que este gobierno hubiera recibido el gobierno o el Estado de la Nación como si fuera el Edén. Se olvidan la situación de fractura social en que dejó el presidente Piñera y su gobierno a Chile entero, con ministros de educación, ¿por qué no decir los que llamaban a arreglar los colegios a través de bingo? Un país que fue recibido por este gobierno a punta de ollas comunes en las poblaciones. Y entonces hoy día yo veo con qué manera se trata de atacar la gestión que ustedes están realizando. Y por supuesto queda mucho por realizar, pero los números no mienten. Y efectivamente, cuando se haga el balance final de la gestión, quedará de manifiesto que en términos concretos esta gestión ha sido mucho mejor que la gestión que nos antecedió. Gracias, diputado. Quiero informar que la mesa ha tomado conocimiento de la lamentable situación de un ataque a la parcela del diputado Leonídas Romero, donde ha sido un ataque incendiario que ha afectado varias hectáreas y por eso queremos solidarizar con el diputado frente a este ataque cobarde que ha recibido él y su familia. A continuación le ofrezco la palabra al diputado Jorge Zafirio y se prepara el diputado Cristian Moreira. Gracias, presidente. La verdad es que durante los días de Semana Santa en mi distrito tuve la posibilidad de conversar y comentar con algunos amigos la grave situación que estamos viviendo en la Araucanía respecto de la seguridad y de la gran cantidad de hechos violentos que están ocurriendo en ella, de los viejos odios del pasado, de los errores ideológicos presentes, de la polarización política, de la soberbia, del egoísmo político y otros temas que nos tienen como país avanzando por un camino que de no enmendarlo nos llevará a un abismo sin salida, y de que hoy nos enfrentamos a hechos violentos que tienen su naturaleza en nosotros mismos y que estamos naturalizando al vivirlos como si fuera algo normal en nuestra sociedad. Hoy siento que tenemos la responsabilidad de cambiar el rumbo, porque somos un país extraordinario que Dios ha dotado de innumerables privilegios naturales, con gente que ama su tierra y que es, a mi entender, el mayor capital que tenemos los chilenos. Sin embargo, debo decir que en mi región de la Araucanía la ciudadanía está asustada, aterrada en algunos casos, producto del terrorismo, lacra que no para de destruir nuestra región. En la madrugada de hoy, a 500 metros del lugar donde resido, en un ataque brutal fue baleado un carabinero, quemadas 2 oficinas y 4 camiones siniestrados, y al retirarse dichos terroristas, con armas de grueso calibre, dispararon hacia el aire decenas de tiros como diciendo, aquí estuvimos nosotros, y con ello, por supuesto, produciendo terror en los habitantes del sector. Solicito a esta sala que terminemos con... Gracias, diputado. A continuación le ofrezco la palabra al diputado Cristian Moreira y se prepara Marcela Riquelme. Gracias, presidente. Necesitamos un estado de excepción de verdad, no acotado ni suavecito. Los ciudadanos de la macrozona sur están cansados de la inoperencia de los gobiernos para poder frenar el terrorismo y la violencia. Si bien ha habido una baja en los atentados, eso no es suficiente porque estos hechos continúan y no han terminado para que impere de verdad el Estado de Derecho. Hoy estamos ante una violencia desatada en nuestro país, que no da tregua. Señora ministra, por intermedio del presidente, esto es una epidemia jamás vista en nuestro país. También se necesita un estado de excepción de verdad en la zona de la región metropolitana y la zona norte. Pero de verdad, ya lo dije, tanta reunión, ¿para qué si no hay voluntad de aplicar la ley? Lo que pasa en el país es muy grave. Necesitamos de que nos unamos
porque esta es una guerra contra la violencia, una guerra contra la delincuencia, y ahí es deber de todos, nadie sobra, de poder ganarle. No podemos permitir que la violencia... Gracias, diputado. A continuación le ofrezco la palabra a la diputada Marcela Riquelme. Se prepara Luis Sánchez. Muchas gracias, presidente. Saludar a las ministras por su intermedio. Yo quisiera, ministra, partir por su intermedio, presidente, felicitando a las fuerzas de orden y seguridad, así como a las Fuerzas Armadas, ministra Fernández, por la labor realizada en este estado de excepción. En este estado de excepción en el que no queremos mantenernos, por eso es de excepción, pero que reconocemos la necesidad y urgencia de él en este momento. Ha traído progreso, ha traído paz o tranquilidad para muchas familias, sin perjuicio que solidarizamos con el triste hecho que el presidente ha hecho mención del diputado Romero. Solidarizamos, por supuesto, con ese discurso, pero no creemos responsable, ministra, por su intermedio, presidente, ministras, condicionar la votación de un estado de excepción a cualquier otra condición. Si ustedes me dicen que esto se condiciona a más casas, a más terreno, a más contingente, a mejor capacitación, lo creo, pero no a un estado de excepción en otra ciudad a cientos de kilómetros. Este estado de excepción requiere seriedad y compromiso. Y en eso hemos estado, porque creemos que el gobierno así ha dado satisfacción a las necesidades más urgentes de este territorio. Por su intermedio también, presidente, quisiera felicitar a la ministra, porque hay algo que ha pasado invisible para nosotros parece. Pero la Policía de Investigaciones esclareció el mismo día y encontró a los asesinos de la sargento Rita Olivares. Y Carabineros de Chile encontró hoy día a 2 de los asesinos del suboficial mayor Palma. Creo que eso demuestra eficiencia y respeto. Pensemos en el 85% de aprobación que tiene en CADEN la Policía de Investigaciones. Pensemos en el 79% de aprobación que tiene Carabineros. Y pensemos en el 18% que tenemos nosotros, todos nosotros. Y eso es por nuestros discursos de odio. Yo los llamo, como el presidente, a no caer en la cuña fácil y trabajar por la unidad. Gracias. Gracias, diputada Riquelme. A continuación le ofrezco la palabra al diputado Luis Sánchez y se prepara el diputado Diego Chalper. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, presidenta, la ministra, ¿cómo podemos confiar en el gobierno? ¿Cómo podemos confiar en que van a combatir la delincuencia si llevamos un año con estado de excepción en el sur y al parecer no logramos nada porque seguimos renovándolo? Nuestros carabineros y militares, los que están en la calle, lamento decirles, no confían en el gobierno porque les prometen todo y no les cumplen nada. Ejemplo perfecto, la ley Nain Retamal. Ya el fin de semana todavía no estaba publicada la ley y la ministra, por su intermedio, presidente, se da vueltas de carnero. ¿Para qué hablar con el presidente del partido de Gabriel Boric, colega nuestro, que protestaba afuera contra la ley Nain Retamal? Para políticas confiables necesitamos un gobierno confiable. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Sánchez. A continuación le ofrezco la palabra al diputado Diego Chalper. Se prepara el diputado Cristian Araya. Flaquita, perdona. Gracias, presidente. Presidente, he votado a favor todos y cada uno de los estados de excepción que ha solicitado el gobierno del presidente Boric por su intermedio, presidente. Me parece que lo que ha dicho el diputado Ibáñez por su intermedio de que no ha habido colaboración me parece injusto. Podría insistir en las apelaciones a los dobles discursos, a las vacilaciones, pero para serle franco, no logro ver cómo esa guerrilla que se ha instalado como la dinámica permanente favorece a las víctimas de la Araucanía, de Biobío y también de las regiones aledañas que también representan otros colegas de nuestra bancada. Yo creo, presidente, que la polarización inmovilista es el mejor caldo de cultivo para los terroristas. Y en ese hábitat funcionan muy bien los polos extremos, pero no conozco ningún país que se haya construido adecuadamente desde los polos extremos. Sí, presidente, lo que falta es efectivamente más conducción y más claridad de cuál es el plan, cuál es la estrategia, cuáles son los lineamientos.
Yo le quisiera pedir por su intermedio a la ministra Toá que en la recta final de esta conversación nos cuente cuál es esa estrategia, para que a los chilenos les quede claro que esto no es venir cada 15 días a renovar un estado de excepción, sino que hay una estrategia. Y me permito decirle, ministra, que esa es la mejor manera de terminar con la polarización que se alimenta precisamente de esta conspiración ausente de conducción. Por lo tanto, al menos desde la derecha democrática, siempre vamos a estar dispuestos a colaborar en mayor seguridad para los vecinos de la macrozona sur, y en eso cuente con nosotros, pero le pedimos que haya un plan nítido de qué vamos a hacer para ir a cargo de las víctimas, que tienen que ser nuestra primera prioridad. He dicho, gracias, presidente. Gracias, diputado Chalper. A continuación, el diputado Cristian Araya. Se prepara Felipe Donoso y con eso terminamos el debate. Gracias, presidente. Les dijimos que la Araucanía necesitaba un estado de excepción. Teníamos razón. Les dijimos que los retiros traerían inflación. Teníamos razón. Y les dijimos que los terroristas... y les dijimos que con los terroristas no se negocia. Y estoy seguro que el tiempo nos dará la razón. Era Kast, no Boric. Teníamos la razón. A continuación y para finalizar esta discusión, le ofrezco la palabra al diputado Felipe Donoso. Presidente, estimada ministra, por su intermedio, presidente. Tenemos que hacernos cargo de verdad. Cuando aquí se instalaron discursos de odio, discursos que distanciaban a la nación, cuando justificábamos la violencia, eso tiene efectos. Eso hace que hoy día tengamos 21 renovaciones de estado de excepción. Y por Dios que hemos avanzado poco, deberíamos estar caminando a que no existan estados de excepción. Tenemos que darle recursos a nuestros militares. No puede ser que combatiendo con las armas la violencia tengamos a los más pobres de Chile, soldados con cripto que no ganan ni siquiera el sueldo mínimo para cualquier trabajador en Chile. No les damos los elementos suficientes, no les damos la fuerza suficiente. Recién ahora estamos logrando que este gobierno avance en... Gracias, diputado Donoso. Me ha pedido la palabra la señora ministra Carolina Toá. Muchas gracias, presidente. Quiero partir sumándome a la solidaridad al diputado Leonidas Romero por el atentado que sufrió, como el de tantas personas que en la región han sido afectadas por la violencia. Como gobierno hemos estado aquí 2 veces al mes en esta discusión. En varias oportunidades hemos dado a conocer los lineamientos que tiene nuestra estrategia y encantada de repetirlos aquí. Nuestra estrategia se basa en 3 elementos. En primer lugar, en bajar los niveles de violencia y recuperar un sentido de tranquilidad en la zona. Para eso se ocupa el estado de excepción, en la medida que los recursos, digamos, habituales de los que dispone el Estado parecen ser insuficientes para enfrentar este desafío. El segundo elemento se refiere a reconstruir una capacidad del Estado de dar respuesta a las necesidades sociales y de desarrollo de la zona. Una zona donde hay rezagos sociales superiores al resto de las regiones del país, donde el Estado tiene una presencia insuficiente en muchos territorios, donde muchos proyectos se demoran, quedan inconclusos, son abandonados, licitaciones que se declaran desiertas, proyectos que quedan a medio camino y, de consecuencia, una brecha de desarrollo y de pobreza que tiende a repetirse en el tiempo. Para eso que se ha hecho la estrategia de Buen Vivir, y con esa estrategia se han logrado remontar proyectos que estaban abandonados, se ha logrado hacer participar, digamos, empresas que no querían participar, se ha logrado establecer este seguro a través del Banco Estado, y ese proyecto, como decíamos, que partió como un plan para salir al paso una emergencia, la idea es que se traduzca hacia adelante en una legislación permanente, que no dependa de esta especie de musculatura que cada gobierno desarrolla para acelerar proyectos o inversiones, sino que sea algo así como son las zonas de rezago. Es decir, una modalidad con que funciona el Estado en el territorio que es distinta y que se hace cargo de estas dificultades, de manera de agilizar la inversión, de tener modos rápidos de salir al paso a las dificultades y que no se entrampen, demoren las cosas con la frecuencia que sucede, que lo que hace, en definitiva, es que la brecha se mantiene en el tiempo. Lo hemos dicho muchas veces en esta sala, todos los últimos gobiernos han tenido planes especiales para enfrentar el rezago en la zona.
Cada gobierno que llega inventa su propio plan, arma su propia metodología. Cuando el gobierno se termina ese plan, viene un gobierno nuevo, arma la suya y cada uno hace su esfuerzo con la musculatura de los funcionarios de turno. Pero requerimos algo más que la musculatura de la voluntad política y de las capacidades de las personas. Requerimos que la institucionalidad tenga modalidades especiales para un territorio que es especial. Y la verdad es que hay claves muy interesantes en lo que ha sido la experiencia de las zonas de rezago. Quizá en la Araucanía se requieren algunos elementos adicionales, porque ahí no solamente hay una situación de rezago social, sino que hay condiciones ligadas a la temática de la violencia que hacen aún más severa y difícil el funcionamiento de las líneas habituales que el Estado tiene. El tercer elemento de esta estrategia es el diálogo político. Y ese diálogo político tiene por objeto principal una cosa, puede tener muchos más, pero el principal es la primera. No seguir en diagnóstico, no seguir en estudios, no ir a examinar la verdad histórica que ya se ha examinado con toda la evidencia y la autoridad que se podía, sino llegar a un acuerdo como sociedad con los actores de la región respecto a cuál es el universo de la demanda de tierras que hay, cómo se va a resolver, en cuánto tiempo y con qué modalidades. En la actualidad, esa explicitación de cuál es el problema, de cuál es la vía de la solución, no la tenemos. Tenemos una modalidad permanente que en el fondo nos pone un horizonte claro y que como sistema de compra de tierra ha mostrado ya sus limitaciones y a pesar de que los recursos se puedan aumentar en ciertos periodos, en este gobierno se han aumentado y se han ejecutado de manera muy digamos, positiva. Sin embargo, sabemos que no teniendo claro un horizonte de cumplimiento de la demanda, nada de eso va a ser nunca suficiente mientras los precios van a seguir subiendo. Entonces, esta tercera pata es fundamental. Estas tres cosas juntas es la que permiten salir de la situación que hay. Ahora, la primera, que es la seguridad, tiene en el corto plazo un mecanismo de excepción como es el estado de emergencia, pero la idea es que no dependa solo del estado de emergencia. Hemos dicho en esta misma sala que como Ejecutivo nunca hemos pensado que el estado de emergencia se debe eternizar. Lo que hemos pensado es que cuando se den una serie de indicadores y elementos debiéramos irlo retirando, pero no retirando para volver a foja cero, sino que retirando a cambio de modalidades intermedias o de otras medidas especiales de refuerzo de las policías o que de alguna manera permitan suplir el retiro de las Fuerzas Armadas cuando ello llegue a suceder. Siempre dijimos que en el verano no iba a ser una posibilidad, porque en el verano siempre las cosas se ponen más complejas y de hecho en este verano así sucedió, ¿no? Y tuvimos hacia la segunda parte de febrero un incremento de las acciones violentas, especialmente gatilladas como represalia a cuando se requisó una cosecha que había sido denunciada por los dueños del predio como robada y también cuando se requisó la maquinaria que estaba participando en esa cosecha. Hubo todas esas acciones y la verdad es que desde el punto de vista de los resultados que hemos tenido con el estado de emergencia, los datos críticos que se obtuvieron, que tuvimos en esa semana, se han logrado revertir positivamente. En esta sala muchas veces se hace mención a atentados que han ocurrido recientemente. Lo que hemos escuchado del diputado Romero es un ejemplo clarísimo. Y sigue habiendo acciones violentas en la zona. Si no los hubiera, no vendríamos aquí a pedir que se renueve el estado de excepción. O sea, la razón por la que estamos aquí es porque el tema no está resuelto. Pero eso no es sinónimo a que no tengamos avances. Tenemos avances sustantivos y sostenidos respecto al año pasado y respecto a la quincena anterior. Aquí varios de los que me han antecedido en la palabra han dado los números. Esos números no son del gobierno, son datos policiales. Y los voy a reiterar porque creo que es importante que no se pasen por alto. Analicemos cómo enfrentar los atentados que sigue habiendo, pero no pensemos que el esfuerzo que hemos hecho aquí en esta sala o que han hecho las Fuerzas Armadas, las policías, que han hecho las comunidades, que han hecho la sociedad civil no ha servido de nada. Hoy, respecto al mismo periodo del año pasado, tenemos 20% menos ataques incendiarios, 34% menos inmuebles y camiones incendiados, 57% menos usurpaciones, 56% menos homicidios. No son datos menores, son muy significativos. Ahora, ¿eso quiere decir que podemos estar conformes? No, pero en ningún caso quiere decir lo que se ha dicho en esta sala, que no hemos logrado nada. Hemos logrado mucho, nos falta demasiado. Por eso estamos renovando un estado de excepción, porque seguimos estando en una situación de excepción. Hace 15 días atrás, cuando renovamos, los datos que teníamos eran
Respecto de ataques incendiarios, teníamos en esa quincena 47% más de los que tenemos en esta. Teníamos 79% más ataques incendiarios. Usurpaciones, tenemos una variación de 0%. ¿Y por qué 0%? Porque en las usurpaciones bajaron en un 50% las usurpaciones. En ese sentido podríamos decir que el dato es positivo. Sin embargo, tuvimos un caso de usurpación violenta que en el periodo anterior no habíamos tenido ninguna. Entonces, en usurpaciones decimos, respecto a la quincena anterior, estamos iguales, aunque en estricto rigor hubo menos usurpaciones. Y respecto a los homicidios, lo que tenemos es que hubo 0 homicidios y en el periodo anterior hubo 1 homicidio, o sea, 100% menos homicidios. ¿Tenemos mucho que trabajar? Sí, pero no pasemos por alto que hemos ido logrando avances. Entre los avances también hay materias que tienen que ver con la persecución penal. En las semanas que han transcurrido, tuvimos el 5 de abril una importante detención de una banda y de su líder, Rodrigo Ormeño, el Mentolato se llama, que se dedica al robo de madera y a delitos violentos en la zona de Curanilahue. Y en estos días, precisamente, se está llevando adelante el juicio contra Jorge Marín Villalobos, juicio que se desarrolla en la región de Los Ríos. Él es integrante de la comunidad Lofantillanca, está acusado por la Fiscalía y querellado por la delegación, por el Ministerio del Interior a través de la Delegación de Los Ríos, por muchos delitos, entre ellos atentados incendiarios, robo con intimidación e incendio. Marín está siendo juzgado y la Fiscalía ha pedido en su contra una condena de 37 años. Mañana se va a conocer el veredicto. O sea, tenemos avances importantes, por eso este instrumento vale la pena mantenerlo, pero tenemos que complementarlo con otros. Seguir reforzando las policías, dotándolas de equipamiento para que el día de mañana, cuando no tengamos estado de excepción, no las tengamos en la misma condición que estaban cuando el estado de excepción se declaró, ¿verdad? Y también la Fiscalía se ha reforzado en este periodo, pero ustedes recordarán que dimos a conocer un presupuesto adicional que en régimen va a significar 1.500 millones de pesos. En esos recursos vamos a tener más equipamiento, mejoramientos de dotaciones, no solo policiales, también de PDI, también de la Fiscalía, también de otras agencias que intervienen, también de Gendarmería. Es un plan que incluye todos los aspectos relacionados con los temas de seguridad. Ahora, han salido en esta sala, presidente, y tengo que referirme a ellas, otras temáticas que creo que es importante aclarar. En primer lugar, decir que esta ministra nunca le ha faltado, nunca, ni ahora ni antes, en ninguna época, ni siquiera en dictadura, el respeto a las Fuerzas Armadas ni a Carabineros. Pero siempre y en todo tiempo hemos planteado que éstas deben someterse a la ley. Y haríamos muy mal y no damos ningún apoyo a las policías si les damos a entender que la ley Naín Retamal es una ley que sirve para cualquier cosa. Eso no es apoyar a las policías. Apoyar a las policías es decirles que lo que esa ley ha hecho es generar una presunción cuando ellas actúen en defensa propia o de terceros porque su vida o su integridad física está amenazada, una presunción legal de que lo hicieron correctamente. Eso es la ley Naín Retamal. E insistir en ese marco no solo no es quitarles el apoyo a las policías, es otorgárselos. En cambio, es quitárselos, generar la expectativa de que esta ley es para cualquier cosa. Que si este procedimiento se hizo de acuerdo a esta ley o no, no es algo que juzgue el Ministerio, ni tampoco este Parlamento. Es una tarea que hacen entre la Fiscalía, que es la que presenta el caso, y en definitiva el juez, el que lo establece. Nuestro rol como Ministerio es ser muy claros en que las policías cuentan con nuestro apoyo en el marco de su actuación legal, ciertamente. Y queremos valer los principios que en esta ley, en este Parlamento, se aprobaron de acuerdo a lo que dictamos como esa legislación. No vamos a inventar legislaciones que no existen, ni vamos a generar en el discurso público la idea de que esta ley es lo que a cualquiera ponga en su mente o en su boca. Desde ese punto de vista, presidente, quisiera señalar que cada vez que el debate político se ocupa para poner en boca de las autoridades que no hemos apoyado a las policías, se está debilitando el apoyo a las policías. Cada vez que se pone en duda que están siendo respaldadas las policías, cuando así no ha sido, se les está entregando una señal confusa y que genera incertidumbre. Cuando se les entrega la señal de que la ley se debe cumplir, no se les está quitando el apoyo. Se les está apoyando como se debe y como corresponde, como estamos mandatados todos nosotros a hacerlo, sobre todo cuando hicimos tan recientemente, entre todos los que estamos presentes aquí, esa legislación.
También quisiera decir, a propósito del debate que se abrió sobre el proyecto de ley de reglas de uso de la fuerza y el apoyo que vamos a tener a las actuaciones de las Fuerzas Armadas en el sur, las Fuerzas Armadas cuando se defienden de un ataque, e incluso los civiles cuando se defienden de un ataque, ciertamente tienen derecho a defenderse. Y si tienen armamento, tienen derecho a defenderse con su armamento si están siendo atacadas. Eso no solo vale para las Fuerzas Armadas, vale para cualquier ciudadano. Y ciertamente el gobierno lo va a hacer valer y ese va a ser su mensaje. Cuando hay un ataque, todos tenemos derecho a defendernos y con mayor razón quienes están puestos ahí mandatados por el Estado. Las reglas de uso de la fuerza nos van a ayudar a eso. Porque ¿qué son las reglas de uso de la fuerza? Las reglas existen, pero no tienen rango legal. Las reglas son las que establecen cuándo se hizo uso racional de la fuerza. Porque la fuerza es válida cuando se usa racionalmente. ¿Quién establece lo que es un uso racional? Estas reglas de uso de la fuerza. Hoy esas reglas existen, pero no tienen rango legal. Y eso hace que muchas veces para los jueces no tienen relevancia, porque hacen valer principios generales del derecho. Principios que están en los códigos, incluso muchas veces ha pasado, nosotros como Ejecutivo, les recuerdo, en Naín Retamal teníamos la idea de insistir en el Código de Justicia Militar, porque ahí es donde están las leyes específicas que regulan la actuación de las policías y las Fuerzas Armadas. No en el Código Penal General. No pudimos que ese principio se lograra imponer porque no teníamos mayoría y en el Senado una de las condiciones para llegar a un acuerdo, una indicación, fue que estuviera en el Código Penal. Sin embargo, sí dejamos puesto en la norma una referencia al Código de Justicia Militar para insistir en que hay que considerar el marco de esa ley, porque este no es un uso cualquiera de la fuerza, es un uso que hace un servicio público que está mandatado para usarla en ciertas circunstancias. Bueno, estas reglas que se han presentado en este proyecto, como habíamos comprometido, se han generado a partir de un trabajo que hemos hecho prelegislativo con el Senado y la Cámara de Diputados. Tuvimos 4 reuniones, 2 en febrero y 2 en marzo, con diputados y senadores de las comisiones de Constitución, de Defensa y de Seguridad, que fueron mandatados por las comisiones, el presidente y uno del signo contrario, acordados en las comisiones. En segundo lugar, con sus asesores, 4 reuniones más. Además, el Ministerio tuvo reuniones con Carabineros, la PDI y sus auditores, 4 reuniones. Y el Ministerio de Defensa tuvo 3 reuniones con las Fuerzas Armadas y sus auditores con el mismo sentido. Y también el Ministerio se reunió y dio a conocer y conoció la opinión del Instituto de Derechos Humanos para esta legislación. Pero el proyecto que está presentado ahora se tiene que discutir en esta sala. Y eso es muy importante, porque incluso con ley Naín Retamal, que es una presunción, al final el juicio que se hace el juez respecto a si actuó correctamente o no, se refiere a si actuó de acuerdo al uso racional de la fuerza. Y eso hoy día va a tener la posibilidad de tener este rango legal y ser concordado. Ahora, las reglas de uso de la fuerza son generales. Cada regla después se traduce en protocolos específicos, que ahora van a ser reglamentos de la ley. Entonces, el reglamento de orden público, el reglamento de persecución de un delincuente en fuga, el reglamento de protección de una infraestructura crítica, el reglamento de operativos preventivos XY, todo eso van a ser reglamentos y, por lo tanto, tanto las reglas como los protocolos van a pasar a tener un estándar que no tenían hasta ahora y van a ayudar mucho a darle objetividad, claridad, nitidez, reglas claras a las policías y también cuando intervienen en orden público y seguridad pública a las Fuerzas Armadas. Gracias, presidente. Gracias, señora ministra. A continuación, me ha pedido la palabra. Sí, una cosita que me llegó recién el dato, que salió aquí a colación, que no se ha hecho nada con el tema de San Antonio. La verdad es que en temas de aduanas, en el presupuesto contra el crimen organizado que aprobó este Parlamento, hay una serie de inversiones muy importantes para reforzar los equipamientos que tiene aduana. Y particularmente en el caso de San Antonio tenemos una inversión de 2.231 millones de pesos que nos va a permitir tener un portal escáner que hoy no tenemos, con lo cual se va a cuidar el paso de mercancía, de contrabando y narcotráfico. Gracias, señora ministra. A continuación me ha pedido la palabra la señora ministra de Defensa. Primera, según la Constitución, diputado, y también nuestro reglamento, el uso preferencial es de los ministros de Estado, ministros y ministras de Estado. Luego le ofreceremos la palabra. Muy buenas tardes. Primero que nada, poder saludarlo, las diputadas presentes, especialmente al diputado Leonidas Romero. Más allá de las diferencias, uno nunca le desea a nadie el mal.
Y creo que es importante siempre hacerlo saber. Dicho esto, me gustaría siempre aclarar, y con todo respeto, ahí está la diputada Navellán, desde que yo asumí ha habido 3 jefes de la Defensa Nacional, el general Slater, el general Castillo y ahora el general Stanger. Yo confío en lo que ellos hacen, en los puntos de control que ellos deciden con la información de inteligencia y de los comités que tienen. No soy yo, no es esta ministra. Yo podría no estar acá, pero si no confío en los generales, ¿quiénes? Yo confío en los generales, en las decisiones que están tomando. Y en esto, y justamente, hablamos con el general y me decía que en estos días ha habido 5 puntos de control en la ruta que une Cuyipulli, Victoria y que incluye Ercilla. En estos puntos de control se han realizado, además, en los ejes de rutas rurales con acceso a la Ruta 5 Sur, en La Turbina, Collico, Pidima y entre otros. Han estado. A lo mejor no coincidió en el momento que usted pasó, pero yo no puedo desconfiar en la tremenda labor que están realizando las Fuerzas Armadas, porque me ha tocado verano e invierno estar con ellos, y creo que eso es importante resaltarlo. Dicho eso, y por lo tanto, los patrullajes son reales, han estado ahí, y creo que siempre en esta instancia, que está bien la crítica, está bien que pensemos distinto, pero también reconocer cuando se ha hecho un trabajo por las Fuerzas Armadas. Dicho eso, y en el caso también, algo que planteó el diputado Rabe por su intermedio, presidente, se puede mejorar, pero justamente entre enero, febrero y parte de marzo se dieron cobertura a 174 predios en 28 comunas de la Araucanía, a propósito de las acciones realizadas por seguridad agroalimentaria en las comunas de Los Ángeles, Ñuble, Nacimiento y Mulchen. Tal vez hay que hacer mucho más, pero han apoyado todo el tema y la protección agroalimentaria. Sé que es un tema que a usted, diputado, le preocupa y siempre le ha preocupado. Podemos trabajar para que sea más, pero ha habido una preocupación como parte de las tareas que han llevado adelante las Fuerzas Armadas y lo mismo las policías. Y quería decirlo, porque la cifra no es poco, a veces no se ve, pero estuvieron apoyando a estos 74 predios de 28 comunas en el caso de la Araucanía. Dicho eso, también me gustaría resaltar no solamente, obviamente, Araucanía. En Biobío y Ñuble, el almirante Keilte ha hecho un tremendo trabajo, ahora el almirante Muñoz. Y lo mismo en Ñuble, donde el general Salinas, durante los incendios, también realizó un tremendo trabajo. Creo que es importante, en relación también con las autoridades locales. Y eso muchas veces no se rescata, y creo que es importante hacerlo. Y también me gustaría hablar de las reglas de uso de la fuerza, algo que planteamos y que una vez que asumí nos plantearon que era una preocupación. No tenían marco legal. Había que darle un marco legal y entendimos que era importante. Todos saben quienes están en la Araucanía, los diputados y diputadas, hay un librito. En el Ejército andan con un librito que dice reglas de uso de la fuerza, donde se explican muy bien. Las han trabajado, pero no tenían un marco legal. Y creo que es importante, cuando uno les pide una tarea, también las garantías legales. Y eso es lo que se está haciendo, es el proyecto que se va a presentar, que es algo que hemos discutido, que creo que es importante avanzar en ello y espero que tengamos esa ley lo antes posible, para que cuenten con el marco legal necesario en caso, obviamente, de defensa y de cumplir su deber. Muchas gracias, un gusto poder saludarlos el día de hoy. Muchas gracias, señora ministra. Ahora, a continuación, antes de ofrecerle la palabra a Mónica Arce, que está inscrita para terminar este debate, punto de reglamento, diputado Ragbert. Sí, muchas gracias, señor presidente. Artículo 21 en relación con el artículo 55 en sus distintos numerales. Agradezco la intervención de la ministra del Interior respecto de proyectos como la ley Naín, ¿no es cierto?, y los hechos acontecidos el último fin de semana. Pero donde existe la misma razón, debe existir la misma disposición, presidente. Si a los diputados se les pide que no se distraigan del tema central que hoy día es el estado de excepción, también, ¿no es cierto?, esa obligación pesa sobre la ministra y pesa sobre usted para efecto de señalar de que el tema hoy día es la prórroga de estado de excepción y no otras leyes. Se agradezca en todo caso su intervención, porque clarifica, pero se arranca el tema, ministra. Muchas gracias. Diputado Castro, punto de reglamento.
Presidente, solamente es para ratificar lo que usted dijo, yo no sé si habrán equivocado o no, pero está circulando ahora el reglamento de las RUF y dice al Senado, directamente al Senado. Entonces yo no sé si el Ejecutivo se habrá equivocado o quizás no estamos diciendo bien la información, pero al parecer entraron por el Senado, según lo que dice el informe. Si eso solo lo pudiese aclarar. Gracias. Bien, gracias, diputado Castro. Vamos a chequear la información. Para terminar el debate, le ofrezco la palabra hasta por 1 minuto y medio a la diputada Mónica Arce. Bueno, presidente, habiendo escuchado a nuestra ministra, me gustaría hacer un matiz respecto de lo que ella expone. Hoy en día nuevamente se nos convoca, por 20ª vez aproximadamente, a votar la continuidad del estado de excepción en el Gualmapu. No sé qué excepción puede tener hacerlo por 20ª vez. De antemano, debo decir que lo voy a rechazar. ¿Por qué? ¿Hasta cuándo vamos a estar encerrados en el pánico, en el miedo y en el coro alarmista que ve enemigos en todas partes? Es necesario que salgamos de la agenda represiva en la que llevamos 1 año y medio desplegando recursos. Lo que hay al frente no son enemigos, sino problemas sociales de un pueblo que primero busca ser reconocido y segundo, tener herramientas para el desarrollo de su gente. Los problemas de desigualdad, exclusión y discriminación se solucionan con diálogo, con políticas públicas y con financiamiento, no con tanques ni metralletas. Gracias. Bien, muchas gracias, diputada Arce. Ahora sí, para finalizar, se ha inscrito la diputada Lorena Pizarro, a quien le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. Lo primero que quisiera señalar es expresar mi alarma por la forma en que se ha instalado un discurso que valida la represión, que valida la persecución y que desvaloriza a tal punto el respeto, la defensa y la promoción de los derechos humanos, que la verdad que siento que las y los pobres de Chile tienen que preocuparse de lo que viene. Quiero decir algo. Yo entiendo y comparto la alarma que tiene la gente en las poblaciones. En el distrito en el que yo represento y por el cual soy electa, hace pocos días un senador, creyendo que hacía un favor a 2 de esas comunas, en la práctica estigmatizó, donde dijo que las niñas y niños de Pedro Aguirre Cerda y Lo Espejo deseaban ser soldados, pero no de las Fuerzas Armadas. Finalmente, mi gran preocupación se centra dónde estamos poniendo el acento. El acento lo estamos poniendo de verdad en el interés por el bienestar de las mayorías, o el acento lo estamos poniendo en dejar una institucionalidad tan autoritaria que va a permitir el día de mañana, que ojalá así no sea, aquellos nostálgicos de la dictadura echar mano a formas represivas. ¡Ay, que les duele! Bueno, no importa, que les siga doliendo porque es la realidad. Presidente, yo no puedo hablar así. Me parece que es una falta de respeto. A ellos se les escucha. Las peores barbaridades se les escuchan. Yo pido el mismo respeto. Diputada, continúe. Quiero señalar, igual que ustedes hablen del proyecto, esto es de igual a igual. Presidente, por su intermedio, decirle que a mí me parece que junto con avanzar en seguridad de verdad para combatir el crimen organizado y el narcotráfico, tenemos que avanzar en reformas que permitan traer mayor justicia social. Porque si una no se acompaña de la otra, ya no va a pedirse solo, como algunos acá y algunas lo solicitan,
estado de excepción para la región metropolitana. Lo van a pedir para todo el país. Y quienes creemos en el respeto a los derechos humanos y quienes creemos en el respeto a la democracia de verdad, no concebimos que la solución a las situaciones policiales, a las situaciones de delincuencia, se resuelvan solo con represión. Un país que entra en esa escalada no termina nunca de encontrar la paz y la justicia social. Eso es lo que está en el centro. Permítame decirle por su intermedio, presidente, ese discurso neofascista que se está instalando en Chile es muy peligroso. Y al que le venga el sayo que se lo ponga, porque no estoy nombrando a nadie. Ese discurso autoritario que no pone en el centro los derechos sociales para que la sociedad avance en mayor justicia y no entreguemos a nuestros niños a la delincuencia y al narcotráfico, no va a poder resolver el tema de la delincuencia si seguimos en esta lógica. Me resisto a que ese sea el análisis que hagamos ante el crimen organizado. Me resisto a que hagamos de la legislatura penal un populismo tan barato que sigue sin resolver los problemas de la gente. La reforma tributaria resolvía y abordaba muchos de esos temas, pero ahí no le importó la gente, a aquellos que hoy día hablan con tanta fuerza de este país y lo sumido que está en la delincuencia. Lo que más no me extraña, pero a veces es bueno recordarles, la delincuencia y el narcotráfico tienen un origen, y creo que fue en el gobierno pasado cuando con mayor fuerza se insertó en Chile. Hoy yo no sé si el Tren de Aragua apareció como un acto de magia donde nadie sabe de dónde vino. Tenemos estados de excepción, ustedes dicen en la macrozona sur, yo digo en el Gualmapu, porque también allí es una zona de profunda injusticia social y de décadas de maltrato hacia los pueblos originarios. Por lo tanto, si no analizamos esto con una perspectiva desde los derechos humanos, la democracia se fragiliza, el discurso neofascista se fortalece y tenemos la evidente posibilidad de que esas posiciones de derecha tan brutales empiecen a hacer carne en cada una de nosotras y nosotros. Todos queremos justicia, pero justicia social e igualdad, para que no sean necesarios los estados de excepción. Yo saludo los esfuerzos del gobierno y me parece que la oposición de una vez por todas tiene que terminar de boicotear de manera tan soterrada los intentos de avanzar en un Chile que de verdad ponga en el centro el valor de la democracia, la justicia social y el respeto a los derechos humanos, y no la represión y el autoritarismo como lo que quieren volver a instalar hoy día. Muchas gracias, presidente. Bien, muchas gracias, diputada. Le quiero pedir a la sala respeto cuando una diputada o un diputado está haciendo uso de su palabra, porque les puede no gustar lo que dice, pero en la medida que no sea insultante, debe ser respetado lo que esta diputada o cualquier otro está haciendo uso de la palabra, como ustedes también lo hacen. Bien, con esto hemos terminado la discusión de este primer proyecto. Sí, diputado Mellado, punto de reglamento. Presidente, 90.2. Presidente, usted faltó también a dar lo que recién se dijo, se salía completamente de las cuestiones sometidas a examen. Y usted, como presidente, es el que tiene que normar este tema. Cuando uno se sale del marco, usted lo reprende, le toca la campana y le cierra el micrófono. Aquí lo que sucedió es que 6 minutos tuvimos que escuchar algo que no tenía nada que ver con el proyecto en comento. Por lo tanto, yo le exijo a usted, presidente, que cumpla las normas, en este caso del 90.2. He dicho, presidente, gracias. Diputado, si bien yo en sesiones anteriores y en esta también he hecho recuerdo del 90.2, en ningún caso le hemos cortado la palabra a ningún diputado o diputada respecto de salirse de las ideas matrices del proyecto. En ningún caso hemos cortado el micrófono respecto de eso, porque
si bien el reglamento lo establece y nosotros tenemos que recordarlo, me parece que cortar la palabra es un poco exagerado respecto de esto. Lo que sí hemos hecho es hacer mención una vez terminado el punto. En este caso en particular, sinceramente no me parece que esté fuera de lo que el debate de este proyecto establece. Por lo tanto, no le he hecho a la diputada ninguna mención porque creo que su discurso se enmarca plenamente en la discusión que hoy día estamos tratando. Bien, vamos a continuar. En segundo lugar de la orden del día, corresponde tratar las modificaciones del Senado recaídas en el proyecto de ley originado en moción, que modifica la ley número 20.931 para ampliar las facultades del control policial para efectos de aplicar las medidas establecidas en la ley número 21.325 de migración y extranjería correspondiente al boletín número 15.270-06. Para la discusión de este proyecto se otorgarán 3 minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra. A continuación se ofrece la palabra a la diputada Marta Bravo y se prepara el diputado Jaime Sáez. Muchas gracias, presidente. Esta gran iniciativa contiene herramientas que son fundamentales para enfrentar el gran problema que constituye la masificación de inmigrantes irregulares en nuestro país, pues permite facilitar los procedimientos para identificarlos mediante el control de identidad y ponerlos a disposición de Policía de Investigaciones, institución que ya cuenta con herramientas en esta materia, pues son los encargados de materializar las expulsiones. Sin duda que las modificaciones realizadas en la Comisión de Seguridad Pública del Senado logran eliminar ciertas trabas que existían anteriormente, lo cual es realmente positivo considerando que los controles de identidad deben ser dotados de eficacia, agilidad y celeridad. Junto con ello, hago un llamado al Gobierno para que se modernicen e implementen nuevas estrategias en el Servicio Nacional de Migraciones, teniendo como prioridad la materialización de los procedimientos de expulsión. Pienso además en mi ciudad de Chillán, en que desde Gendarmería se advierte que el centro penitenciario colapsaría el año 2025, por lo que debe existir también ahí un plan estructural. Voy a apoyar este proyecto, pues constituye un avance importante que ayudará a enfrentar correctamente la crisis migratoria, permitiendo facilitar la identificación de inmigrantes que han venido a nuestro país únicamente a quebrantar la seguridad de todos los chilenos e incluso a asesinar a funcionarios de Carabineros de Chile, cuyo objetivo es precisamente velar por el resguardo del orden público. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Bravo. A continuación le ofrezco la palabra al diputado Jaime Sáez y se prepara Frank Sauerbaum. Gracias, presidente. Muy buenas tardes a toda la sala. Qué duda cabe que la migración irregular es un tema de gran relevancia, no solo en nuestro país, sino que también en un contexto regional en Latinoamérica y a nivel mundial. Para enfrentar este fenómeno es necesario tomar en cuenta que la situación de los migrantes, sus derechos humanos, el impacto que tiene la migración en la economía y también en la política de fronteras son una serie de variables que hay que tomar en consideración para un tema que es de naturaleza compleja. En primer lugar, tenemos que avanzar en desarrollar políticas migratorias que sean claras, que sean eficaces y que permitan regular la entrada de migrantes al país de una forma segura y que también sea legal, evitando así el tráfico y el ingreso ilegal de extranjeros a nuestro país. En segundo lugar, debemos garantizar que el pleno respeto y apego por los derechos humanos de los migrantes que ya se encuentran dentro de nuestro país, independientemente de su situación y su estatus legal, de cómo entraron. Esto implica el acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, a la seguridad y a la justicia. Esto implica, señor presidente, por su intermedio, que tenemos que hacer el costo. Una cosa es ponernos duros en la frontera, que es lo que hay que hacer. También tenemos que ser extremadamente rigurosos con aquellos extranjeros que cometen delitos en nuestro país y tienen que ser expulsados, pero no por haber entrado de manera irregular vamos a condenar a la ilegalidad a personas para siempre, más aún cuando eventualmente tienen hijos en nuestro país y que por el solo hecho de nacer en esta tierra son chilenos y chilenas igual. Es necesario además abordar un trabajo que sea coordinado y comprometido de los diferentes actores de la sociedad, especialmente de los servicios públicos y de la sociedad civil, para poder brindar un apoyo y asistencia a los migrantes que lo necesiten, en la mirada de ir pudiendo regularizar a las personas. No sacamos nada con tener a cientos de miles de personas en Chile y no saber dónde viven, qué es lo que hacen, a qué se dedican.
Es importante entregar un carnet de identidad porque eso permite que podamos generar políticas públicas que se hagan cargo de este fenómeno. La regularización es importante. En la medida que tengamos un manto de duda al respecto, es imposible que el Estado y las instituciones puedan tomar acciones proactivas en pos, por ejemplo, de la seguridad o en pos de darle condiciones de vida dignas a esas personas. Es importante, además, establecer medidas de prevención, como tener, por ejemplo, una información más clara a los ciudadanos en los países de origen de ellos para evitar el engaño y garantizar que los migrantes tengan acceso a toda la información relevante que les permita tomar decisiones informadas. Esto es lo que pasó, por ejemplo, hace unos días desbaratando en Colombia una red de trata de personas que, entre otras cuestiones, utilizaba a mujeres para la explotación sexual. Estas son las cuestiones que tenemos que abordar, señor presidente, no un debate simplista para un problema que es de naturaleza compleja y donde hoy día parece que la xenofobia toma el lugar en vez de la responsabilidad. Gracias. Bien, muchas gracias, diputado Sáez. A continuación le ofrezco la palabra al diputado Frank Sauerbaum y se prepara Cristóbal Urruticoechea. Perdón, diputado Sauerbaum, un segundo, que el diputado Kaiser ha pedido punto de reglamento. Sí, señor presidente, solamente quería solicitar que para apurar el trámite de este proyecto de ley, si una vez terminado el tiempo del día de hoy pudiese votarse directamente, es decir, si los colegas estuviesen dispuestos a renunciar a sus intervenciones. ¿Habría acuerdo? No hay acuerdo. A continuación, ahora sí, diputado Frank Sauerbaum y se prepara Cristóbal Urruticoechea. Ok, gracias, presidente. El cabo Daniel Palma, al que todo Chile acaba de velar, es una víctima del descontrol migratorio que no hemos podido ordenar durante los últimos años. Y así como el carabinero Palma, muchas más son las víctimas de extranjeros que han venido a cometer delitos, que forman parte de organizaciones criminales peligrosas, que manejan un importante poder de fuego y en contra de las cuales el Estado no puede claudicar en identificarlos y detenerlos. Por lo mismo, señor presidente, hace 2 semanas hicimos este fast track legislativo en que distintos proyectos en materia de seguridad fueron despachados al Senado y este es uno de ellos. La iniciativa permite el control migratorio a extranjeros que son controlados preventivamente en su identidad y no logran acreditarla, ya que sabemos que entre el total de extranjeros, principalmente venezolanos, que han llegado a Chile por situaciones humanitarias, se esconde un importante número de delincuentes, personas con historial criminal, exfuncionarios del régimen de Nicolás Maduro o integrantes de bandas como el Tren de Aragua, que extorsiona, secuestra y mata a chilenos inocentes. Por lo mismo, presidente, veo con buenos ojos que el Senado haya ampliado de buena manera esta atribución que se está entregando a las policías, disponiendo que los funcionarios deberán registrar de manera obligatoria a los extranjeros controlados y podrán conducirlos a un cuartel policial para verificar su situación migratoria, sin límite de tiempo para esta gestión, lo que es entendible si consideramos la enorme carga de trabajo que muestran nuestras policías están teniendo a raíz de este fenómeno migratorio. Manifiesto mi afirmativa a votar a favor por estos cambios que se han producido en el Senado, celebrando que este proyecto, impulsado en parte también por nuestra bancada de Renovación Nacional, esté pronto a convertirse en ley. He dicho, presidente, votamos a favor. Gracias, diputado. A continuación le ofrezco la palabra al diputado Cristóbal Urruticoechea y se prepara el diputado Andrés Lonto. Precisamente hoy, cuando nuestra seguridad y nuestras vidas están más en cuestión que nunca, a lo largo de Chile y en nuestras fronteras, es que es necesario apoyar este proyecto de ley y otros más que faltan. Falta robustecer nuestras reglas contra los migrantes ilegales. La inmigración en Chile se ha transformado en un delito per se. Todavía falta mucho para que las fuerzas de orden y seguridad puedan ejercer su trabajo sin la amenaza de ser asesinados por la inmigración ilegal y con la imposición del multiculturalismo, que ha traído delincuencia y la inseguridad constante de chilenos y policías, y para que ojalá no sean asesinados durante el día a día. Y esa amenazante sensación existe dentro de este legislador porque soy un chileno más, amo a mi país y su gente, y porque queda en el aire una pseudo traición a las instituciones de seguridad y a los chilenos después de que el gobierno se pusiera tan nervioso y asustadizo con las quejas y descontentos de la ONU tras la aprobación de la ley Naim. La ONU es el principal impulsor de fronteras abiertas, política que ha traído solo pobreza, crímenes, asesinatos, violaciones, secuestros y desesperanza para los chilenos y para aquellos inmigrantes de bien que cumplieron todo lo que la ley chilena les exigía para ingresar a nuestro país.
En la imaginación de la ONU y del gobierno no se le puede dar más atribuciones a las policías y a las Fuerzas Armadas chilenas por ser instituciones de asesinos salvajes con un especial gusto en acribillar inmigrantes y durante alguna época a obreros y dirigentes socialistas y comunistas. La realidad es que cuando la izquierda vulnera los derechos humanos lo llaman revolución, pero cuando se responde a esa violencia, la ONU y el gobierno lo llaman crímenes de lesa humanidad. Son ustedes quienes han querido convertir a las fuerzas de orden y seguridad en una especie en peligro, de extinción, como si se trataran de verdaderos animales. En la imaginación de ustedes, ustedes son el gobierno que más apoyo le ha dado a las policías para frenar los delitos y frenar a los profesionales del crimen que ingresan de forma ilegal a nuestro país. La realidad es que ningún gobierno se haya visto que asesinaran de manera tan brutal y en tan corto plazo a policías cumpliendo su función, tampoco que hayan sido durante tanto tiempo humillados y golpeados por migrantes ilegales, y tampoco que una y otra vez tengamos que sumar víctimas de criminales extranjeros. En la imaginación de ustedes y de la ONU se dice que si gobernara un gobierno de derecha las cosas en materia de seguridad y extranjería serían iguales o peores. Déjeme decirle que no solo sería distinto en materia de seguridad y extranjería, también en paz, tranquilidad, prosperidad y futuro. Dicen tantas verdades a medias sobre materias de seguridad con tantas posibles interpretaciones que todas pueden calificarse de mentiras. Medítenlo bien y actúen en consecuencia. Esos chilenos a los que ustedes les resultan tan insoportables dejarán de opinar así cuando se den cuenta de que, de verdad, ustedes no están mintiendo y que dentro de sus muchas limitaciones están tratando de hacer una cosa bien. Gracias, presidente. Gracias, diputado Urruticoechea. A continuación le ofrezco la palabra al diputado Andrés Lonton y se prepara Daniel Lilayú. Gracias, presidente. Presidente, yo por lo que tengo entendido, el gobierno está de acuerdo con este proyecto de ley. Porque así por lo menos lo ha manifestado en distintas reuniones, pero sorprende que esté de acuerdo, pero no le ponga urgencia a este proyecto de ley. Entonces, una vez más, el gobierno está preso del Partido Comunista y el Frente Amplio. Así de simple. Quienes votaron en general de este proyecto, es decir, quienes votaron en general para que se discutiera un control preventivo migratorio, para poder acelerar las órdenes de expulsión, ¿para quiénes? Para personas como los que estuvieron implicados en el asesinato del carabinero Daniel Palma. Esa persona tiene una orden de expulsión pendiente. ¿Y qué hace este proyecto? Agilizar esas órdenes de expulsión, procediendo a la notificación y cuando una persona tiene una orden de expulsión, poniéndolo a disposición de la PDI. Entonces, no me digan, presidente, que hay una voluntad de Apruebo Dignidad de avanzar en darle más atribución a nuestras policías, porque este proyecto es el fiel ejemplo de eso. No quieren que se vote hoy día, lo votaron en contra en general, al igual como votaron en contra de la ley Naín Retamal. Entonces, esa es la realidad, presidente. Entonces, nosotros le pedimos al gobierno que se conduzca por las mayorías. En este Parlamento hay mayorías para sacar adelante este proyecto de ley, que le pongan la urgencia correspondiente. Necesitamos expulsar a inmigrantes irregulares, presidente, y esto es relevante, antes que cometan un delito, antes que maten a un carabinero, antes que maten a un civil, antes que maten a cualquier persona, presidente. Eso es lo relevante, no después. Porque después lo hacen los tribunales, después ya es tarde, después esa vida no se puede recuperar. Entonces, presidente, cuando no exista una convicción ideológica en el gobierno de que estos proyectos le hacen bien a Chile, que le hace bien ordenar el tema migratorio para poder detener esta oleada de migrantes irregulares que ingresan por nuestras fronteras, no vamos a poder avanzar en este tema, presidente. 24 personas se expulsaron en el 2022. Pero mientras tengamos, presidente, a personas que miran con romanticismo la inmigración irregular, porque le recordamos, por ejemplo, el asesor Carlos Figueroa, asesor directo del presidente de la República en materias de relaciones exteriores. ¿Qué dijo el señor Carlos Figueroa hace algún tiempo atrás? Ingresar por un paso no habilitado no es causal suficiente para expulsar a alguien del país. Le pedimos al gobierno de Sebastián Piñera en esa época que detenga las expulsiones colectivas de carácter administrativo por el concepto de ingreso por paso no habilitado. Bueno, así el director de Migraciones, así el director de la región metropolitana, que cuando era asesor del servicio jesuita, recordemos que defendía a personas condenadas por narcotráfico para que no las expulsaran. Entonces, presidente, mientras no haya una convicción por parte de este gobierno, todo va a seguir igual. Gracias, diputado Lonton. A continuación le ofrezco la palabra al diputado Daniel Lilayú. Se prepara Camila Musante.
No, sí, chiquitito. Muchas gracias, señor presidente. Consideramos que esta ley es sumamente necesaria. No podemos desconocer la crisis migratoria por la que estamos atravesando. Son más de 53.000 ingresos clandestinos en el año 2022. Presidente, se valoran las modificaciones que se hicieron en la Comisión de Seguridad Pública del Senado, que incorpora como facultad del funcionario policial el registrar y trasladar al individuo para ponerle a disposición de la PDI. Además, se elimina el plazo de 1 hora que se establece como máximo para corroborar su situación migratoria e iniciar los procedimientos, dejándonos, comillas, el más breve plazo. Y elimina la referencia que se hace al artículo 2 de la Ley 20.609, que establece medidas contra la discriminación. Creemos que es urgente fortalecer las capacidades de las policías para resguardar la seguridad, sobre todo considerando que el Gobierno se ha negado a decretar un estado de excepción constitucional en el norte del país y que, viendo los buenos resultados que han tenido las Fuerzas Armadas desplegadas en la frontera del norte del país. Es por esto y por mucho que anuncio mi voto a favor, he dicho, señor presidente. Bien, gracias, estimado diputado. ¿Quién viene a continuación? Diputada Camila Musante tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Hace unas semanas atrás, en este hemiciclo, a propósito de la discusión que tuvimos de la crisis de seguridad que se vive en nuestro país, hicimos presente que el 26 de enero de este año, funcionarios de Policía de Investigaciones y del Ministerio de Transporte fiscalizaron un bus pirata que, además de tener enormes defectos técnicos que ponían en riesgo a sus usuarios, trasladaba a 29 ciudadanos de nacionalidad boliviana y a uno de nacionalidad venezolana. Entre ellos, todos en situación irregular, había lamentablemente un menor de edad. Este bus, ¿hacia dónde iba? Hacia la comuna de Melipilla, comuna que es parte del distrito que represento. Y la denuncia no solamente se realizó en el Servicio Nacional de Migrantes, sino también en el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque posiblemente se trataba de delito de tráfico de personas. Estamos viviendo una situación muy compleja en relación a la migración y muy compleja en relación a la seguridad en nuestro país. Y yo creo que tenemos que hacernos cargo como clase política de manera responsable. No tensionar, sino apostar por una migración ordenada y regular. El número de personas que se han trasladado por América del Sur es similar al número de personas que actualmente circulan por los países de Europa empujadas por contextos de guerra. Para que sepamos, estos son los números que estamos manejando en relación a esta crisis. Por eso es que necesitamos identificar y conocer quiénes están en nuestro territorio nacional. Cualquier Estado que proyecta cerca de un 10% de su población como irregular no tiene lentes para visualizar las necesidades de esas personas y vuelve ineficaces sus políticas. Entonces, necesitamos ser responsables, abandonar esta polarización en el debate y apostar por una migración ordenada y regular. Una migración que evidentemente necesita de la ampliación de las facultades del control de las policías, por eso es que voy a aprobar este proyecto, así como lo aprobé en la comisión, y que también necesitamos contemplar visas temporales para los trabajadores temporales que nos permitan ordenar la migración. Hay propuestas en esta materia ya sobre la mesa, hay que recogerlas y de esta manera hacernos cargo en unidad con espíritu colaborativo de las crisis que enfrenta hoy nuestro país. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Musante. A continuación me ha pedido la palabra la señora ministra del Interior y Seguridad Pública. Gracias, presidente. Solo para reafirmar, porque esto lo discutimos hace poco en esta sala, reafirmar la postura del Ejecutivo en este proyecto. Este proyecto no resuelve todos los temas, sin duda no resuelve el tema de expulsiones. Queremos recordar que al respecto hay otros proyectos que están específicamente referidos a agilizar este tema y tener una modalidad que nos permita superar las dificultades que tenemos actualmente por la gran cantidad de expulsiones que hay acumuladas en el país, no desde este gobierno, sino en el tiempo. Miles de miles. Las dificultades ahí tienen que ver con el procedimiento que legalmente vamos a simplificar, pero también tienen que ver con coordinaciones con los países receptores, donde en algunos casos, en algunos de ellos, tenemos mucha dificultad para lograr su colaboración y sin ella se hace muy difícil sacar adelante las expulsiones. Sin embargo, aquí lo que hacemos es también muy importante y se refiere a esas situaciones en que Carabineros de Chile desarrolla controles de identidad preventivos. Estos controles en la actualidad, cuando se detectan situaciones migratorias irregulares o ausencia de documentación, Carabineros no tiene facultades para actuar.
Si la PDI, que hace los mismos controles de identidad que Carabineros, detecta una situación migratoria irregular, tiene un protocolo de cómo desenvolverse, que puede dar lugar a distintos tipos de actuaciones, incluyendo la expulsión. Sin embargo, Carabineros, cuando se encuentra a propósito de un control de identidad preventivo con una persona que no tiene documentos o que no tiene una situación regular, no tiene un procedimiento que le permita actuar de consecuencia. ¿Qué es lo que genera este proyecto? Y en este formato, esta digamos, manera esta redacción con que quedó después de los distintos debates que tuvo en la comisión, el Ejecutivo respaldó la formulación que se dio, fue crear la figura de que Carabineros cumple un rol de colaboración en los temas migratorios y, por lo tanto, al encontrar una situación de este tipo, tiene que derivarla a la policía especializada, la policía contralora de los temas migratorios, que es la PDI. Hasta ahí estamos totalmente de acuerdo. Pero tenemos una dificultad, porque el Senado incorporó modificaciones que van más allá de estos elementos que se habían acordado en la Cámara y con las cuales, quiero insistir, el Ejecutivo tiene un apoyo y no tiene objeciones. Pero se incorporaron dos cambios que pueden abrir dificultades y que nosotros pediríamos que la Cámara examine con mucha atención y vea la posibilidad de dejarlos sin efecto. El primero de ellos establece que cuando se identifica una persona sin identidad y se busca acreditarla en el país de origen, esto tiene hoy día un plazo de 24 horas. Y el proyecto se modificó en el Senado en el sentido de dejarlo sin plazo y decir al más breve plazo. El hecho de que quede sin limitación de tiempo va a ser un problema, porque es indefinido. Al más breve plazo es una cosa totalmente opinable, que es un breve plazo. Segundo problema, que la ley permite, en esta indicación que se puso en el Ejecutivo, que cuando una persona extranjera en estos controles de identidad se identifica que no tiene documentación o tiene una situación irregular, se le pueda registrar. El problema es que los chilenos, que en un control de este tipo se identifica que tienen una orden pendiente o cualquier situación, no se les puede registrar. Entonces, esta situación de trato distinto ante situaciones irregulares que se verifican en el control de identidad tampoco parece conveniente. Si queremos que el control de identidad se refiera también a estos temas de registro, discutámoslo integralmente, pero va a ser muy difícil explicar en alguna parte que en algunos casos amerita registro y en otros casos no. ¿Por qué? Si puede haber delincuentes igualmente avesados de un lado o del otro. Y lo hemos, de hecho, comprobado. Por esa razón, presidente, nosotros no quedamos, digamos, tranquilos con cómo esto se trató en el Senado, a pesar de que, y quiero insistir acá, el Ejecutivo respalda y fue parte de esta formulación a la que se llegó en la comisión y que creemos que es muy limpia, muy simple y que resuelve todas las aprehensiones que había en torno al proyecto originalmente y que con el formato que tiene actualmente está blindado de cualquier crítica que pueda hacérsele, porque lo que se hace es darle a Carabineros, en el fondo, la posibilidad de colaborar con el rol que tiene la Policía Contralora, en este caso, que es la PDI, y de ese modo van a tener todos los elementos cuando detectan una situación irregular para que se le trate igual que si estuviera un PDI haciendo ese control o una funcionaria PDI. Eso, presidente. Gracias. Muy bien, muchas gracias, ministra. Con esto hemos terminado la orden del día, dada la hora. Les pido, por favor, tomen asiento porque vamos a entrar en tiempo de votaciones. En votación la solicitud formulada por Su Excelencia el Presidente de la República para prorrogar la vigencia del estado de excepción constitucional de emergencia en la región de la Araucanía y en las provincias de Arauco y Biobío, en la región del Biobío, declarado por el Decreto Supremo número 189 del 16 de mayo del 2022 y cuya última prórroga fue dispuesto en el Decreto Supremo número 100 del 22 de mayo del 2023, ambos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por un plazo adicional de 15 días a contar del vencimiento del periodo previsto en el citado Decreto Supremo número 100. En votación.
¿Han votado todas las señoras y señores diputados? Sí, presidente. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 113 votos, 23 en contra, 7 abstenciones. Aprobado. Antes de terminar la sesión, el diputado Hernán Palma Pérez ha solicitado hacer uso del derecho que le confiere el artículo 33 del reglamento para vindicarse por considerar que su reputación ha sido dañada. Aprovechamos de despedir a las señoras ministras que nos acompañan. Muchas gracias, Maya Fernández, Carolina Toá y la ministra Lobos. Se ofrece la palabra entonces al diputado Hernán Palma hasta por 5 minutos. Gracias, señor presidente. Saludo a la honorable Cámara. Por su intermedio, quiero apelar al artículo 33 del reglamento del Congreso para dirigirme a esta honorable sala. Estimados y estimadas colegas, me dirijo a ustedes debido a que con motivo de la franja electoral, el Partido Republicano ha utilizado mi imagen sin mi debido consentimiento. En el contexto, si me permite por favor, colegas, en el contexto de una secuencia de imágenes violentas, haciendo referencia al estallido social, afectando gravemente mi honra. Debido a que soy un ciudadano que rechaza toda forma de violencia y promueve la no violencia activa como metodología de transformación social y personal inspirado en figuras como Mahatma Gandhi o Martin Luther King. Hago hincapié, si me pudieran respetar, lo agradecería. Hago hincapié en que durante el ejercicio de mi labor parlamentaria, si bien es cierto, nunca he vacilado en interpelar con la vehemencia correspondiente a mis adversarios políticos cuando la situación así lo ha ameritado, muy en particular cuando se ha tratado de ir en defensa de los derechos humanos. En ninguna ocasión he apelado a la violencia ni verbal, ni psicológica, ni física para emplazarles. Por lo anteriormente expuesto, solicito públicas explicaciones por el uso indebido y tergiversado de mi imagen. Por otra parte, es lamentable que se exhiban reiteradamente imágenes de carácter delictivo, omitiendo aquellas que mayoritariamente fueron parte del estallido y que fueron de carácter no violento, algunas de las cuales participé junto a familiares y amistades, incluidos mis hijos e hijas, tales como las marchas multitudinarias, las cicletadas o el fenómeno conocido como las tesis en que participaron mis hijas, y que en modo alguno son expresiones violentas. Lo anterior en un evidente afán por parte del Partido Republicano, al parecer, de criminalizar el legítimo derecho del pueblo a expresar su hastío contra el abuso de los poderosos, consolidado en un modelo de sociedad que concentra el poder y sus beneficios en un segmento restringido de la sociedad que goza de sus privilegios desde que la dictadura cívico-militar los instara hace ya casi medio siglo. Muchas gracias, señor presidente. Bien, muchas gracias, diputado Hernán Palma. Con esto hemos cumplido el objeto de la sesión y por lo tanto se levanta.